Columnas de milicianos rusos que luchan con Ucrania lanzan un ataque coordinado contra el ejército de Putin. Voy a leer el artículo. Milicias afines a Kiev iniciaron a las 3 horas, la una en España, 1 de la mañana, 3 incursiones en la frontera mientras decenas de drones atacaban localidades rusas. Según el Kremlin, todos los ataques han sido repelidos. A menos de una semana para las elecciones presidenciales en Rusia, el Servicio Federal de Seguridad ruso ha informado este martes de varias incursiones de columnas de milicianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Belgorod y Kursk, justo en la frontera con Ucrania. Horas antes, 3 milicias de voluntarios rusos que luchan con Ucrania contra las fuerzas del Kremlin anunciaron una nueva incursión en el territorio de Rusia en la que habrían tomado el control de una localidad de la región de Belgorod, según asegura el exdiputado ruso exiliado Ilya Ponomarev. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, estas milicias de rusos insurgentes iniciaron a las 3 horas un ataque coordinado con el apoyo de tanques y vehículos blindados. Rusia asegura haber dado muerte en los últimos 2 días a más de un centenar de milicianos, por lo que denomina actividad terrorista de Kiev. Fueron destruidos más de un centenar de efectivos enemigos, 6 tanques, Kaisar, 20 blindados y puestos de apoyo. Según la versión de Moscú, en ningún momento los milicianos han logrado penetrar en territorio ruso. Alberto, cuéntanos qué es lo que ha pasado aquí. Pues sí, hace ya mes y pico que comenzaba la campaña electoral de Vladimir Putin, comenzaba la campaña para las elecciones rusas y ahora, esta noche, ha comenzado, bueno, la semana pasada ya daban gestos de comenzar ya la campaña de la OTAN, pero oficialmente la campaña de la OTAN para las elecciones rusas ha comenzado esta noche. La semana pasada, varios países instaban a sus ciudadanos de manera urgente a evitar viajar a Rusia. Y estábamos todos un poquito pendientes de qué podía pasar con esas elecciones a la vuelta de la esquina. Pues aquí tenemos el primer mitin electoral, el primer acto electoral de la OTAN en la campaña rusa de elecciones. Al parecer, la cosa no ha ido más allá. Estamos hablando de que varias decenas de combatientes han caído según el gobierno ruso. Veremos en qué va quedando esto, pero lo más normal es que durante estos días tengamos que asistir a más noticias de este tipo. Y aquí surge una pregunta que realmente te hace dudar de la capacidad de quienes deciden en Occidente las acciones contra Rusia. ¿Hasta qué punto perjudica a Putin este tipo de cosas? Y no más bien le beneficia. Es decir, ¿hasta qué punto no homogeneiza a la ciudadanía rusa mucho más detrás de su líder cuando ve situaciones de este tipo? Fijaos cómo en su momento ya hemos visto hace poco cómo un determinado país insta o facilita ataques con tal de mantenerse en el poder cuando hay casos de corrupción contra él. Pues ponednos en comentarios qué es lo que pensáis. Pero desde luego que si esta es la campaña que va a hacer la OTAN contra Putin, no sé yo si es realmente muy efectiva. Miguel, no sé cómo lo ves tú. Al final les va a salir el tiro por la culata porque esto puede tener un efecto boomerang que al final yo creo que se vuelva en su contra y al final el resultado de las elecciones sea más favorecedor para Putin. Esa es mi sensación. Ucrania, bueno, lanza un ataque masivo con drones contra varias regiones en Rusia a pocos días de las elecciones. Esta es la segunda noticia. Dice, Ucrania... Sí, perdona, sí, dinos. Sí, ha lanzado este martes, en víspera de las elecciones, de nuevo, un ataque masivo con drones contra 10 regiones del país, además de varias incursiones fronterizas encabezadas por voluntarios rusos adjuntos al ejército ucraniano. Entre las regiones afectadas se encuentran Moscú, en Leningrado, donde se encuentra la segunda ciudad más poblada de Rusia, San Petersburgo. El Ministerio de Defensa ha informado que al menos 30 aeronaves no tripuladas han sido derribadas. El ejército ruso ha evitado hacer público datos sobre posibles víctimas o daños contra infraestructura. Han informado de incendios en una refinería al oeste y sudoeste, por estas autoridades que vienen aquí, en una refinería y un depósito de petróleo. La lluvia de drones habría comenzado de esta madrugada. Fíjate qué acción coordinada. Sí. Con la anterior noticia, pero ha continuado a lo largo del día, Alberto. Sí, es el segundo acto electoral y como veis comienza la campaña todo a la vez que se están preparando entradas de unos combatientes por la frontera rusa,
se produce un ataque masivo de drones en varias zonas. Ha habido depósitos que han explotado. Bueno, estamos hablando además de localidades que se encuentran a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania. Bueno, pues segundo acto de campaña electoral por parte de la OTAN. Y aquí hay que insistir. ¿Hasta qué punto se va a lograr debilitar a Putin y no todo lo contrario con este tipo de situaciones? Las próximas guerras van a ser todas libradas mediante drones. Todas. De hecho, la configuración de los blindados y de los tanques actuales tiene muy poco que ver con lo que va a ser la guerra del futuro. Va a haber probablemente una continua campaña de rediseños de los vehículos de tierra porque los drones van a ser los que manden. Pero es que ya veis que no solamente ese cambio en la guerra se produce justo en el campo de batalla, también se produce dentro de las zonas civiles. Con lo cual, ojo, porque tal y como la hemos conocido en las películas, la guerra ya no se va a volver a producir. Y un ataque como este lo evidencia. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, Alberto, que dice lo siguiente. Maduro critica a Zelensky, tan, punto suspensivo, no voy a decir la palabra, tan burdo y tan derrotado, lo compara con Guaidó. Dice, Nicolás Maduro comparó este 11 de marzo a su homólogo ucraniano Zelensky con el exdiputado opositor Juan Guaidó, al que describió como un burdo y derrotado. A mí se me parece mucho, cada vez más. Zelensky se me parece a Guaidó, aseveró el mandatario venezolano. ¿Y por qué viene un poco todo este lío? Porque se ha criticado bastante esa contestación o ese malestar de Zelensky con las palabras del Papa, que tenéis además en un vídeo corto que os hemos sacado en el canal. Dice, Nicolás Maduro consideró que el Santo Padre es un líder respetado por todas las religiones y países, que entiende que conseguir el final del conflicto ucraniano se logrará solo a través de la paz. El líder criticó la negativa del gobierno de Zelensky a comenzar las negociaciones para frenar la crisis ucraniana. Quería decir con mi corazón de cristiano, de hombre de fe, que el Papa Francisco tiene razón y desde Venezuela apoyamos firmemente con devoción las palabras del llamado de paz en Ucrania del Papa Francisco. La crítica de Maduro a Zelensky sucede luego de que el gobierno de Zelensky se pronunciara en contra del llamado del Papa Francisco a entablar negociaciones de paz con Moscú, Alberto. Pues sí, Maduro se está aprovechando de una situación en la que tiene localizado un enemigo externo, que es Estados Unidos, lo critica, continuamente se sitúa políticamente lejos de Estados Unidos, pero por debajo, Estados Unidos es el mejor socio comercial de Venezuela y la Unión Europea el segundo mayor socio comercial de Venezuela. Absoluta hipocresía, pero, en estas declaraciones tiene más razón que un santo. No sería la primera vez que, una vez amortizado un opositor a Maduro, quienes le colocaron ahí, en esa teórica oposición a Maduro, intentan eliminarlo. Sí, ya ha sucedido antes en Venezuela y volverá a suceder. El problema de todo esto, y en esto tiene mucha razón Maduro, es que el parecido entre Guaidó y Zelensky es enorme. ¿Por qué? Porque Guaidó, si llega al poder en Venezuela, no va a ser más que, una vez que ha sido promocionado por Estados Unidos, poner todavía mucho más el país a los pies de los Estados Unidos. De manera que, ojo, que Maduro no es que sea santo de nuestra devoción, pero lo que está diciendo es absolutamente cierto. El parecido entre la figura de Zelensky y la figura de Guaidó es enorme.